para que usted esté pendiente, van a estar las diapositivas ahí. El título del mensaje de hoy es el brindis del cristiano. ¿Cuántos han escuchado? El brindis del cristiano. ¿Cuántos han escuchado el brindis del bohemio? Bueno, pues este es el brindis del cristiano. Y quiero llevarles a Oseas capítulo 14, el versículo 7. Dice: mi pueblo vivirá otra vez bajo mi sombra. Crecerán como el grano, florecerán como la vid, serán tan fragantes como los vinos del Líbano. Qué palabra tan especial. Amén. Es una palabra de esperanza. Dios, lo que Dios quiere para su pueblo. Bueno, y comienzo contándoles que los vinos del Líbano son famosos desde la antigüedad. El Líbano es un bosque de cedros, famosísimo por toda la costa del Mediterráneo, y de allí extraían la madera más fina, los cedros con los que construían los mejores barcos, los palacios de los reyes, los templos en las diferentes naciones alrededor. De madera del Líbano fue construido el templo de Salomón también, para luego ser recubierto de oro. Y también en esos bosques del Líbano se cultiva el mejor vino del mundo. Entonces, los vinos del Líbano son famosos desde la antigüedad por su calidad, por su sabor, y se elaboran con uvas que se cultivan en las montañas allí, y el clima mediterráneo de esta región es ideal para el cultivo de la vid. Y los vinos del Líbano eran producidos en una variedad de estilos, desde vinos tintos secos hasta vinos blancos, dulces. Eran apreciados por su sabor intenso y su aroma fragante, pero no solo eran, hoy siguen siendo famosos estos vinos, tanto que en la actualidad una botella de vino del Líbano puede llegar a costar hasta $10,000, equivalentes más o menos casi a 40 millones de pesos colombianos. Una botella de vino del Líbano, de lo más costoso, de los que con los que muchos brindan. ¿Alguien quiere encargar una botellita de vino del Líbano? Levante la mano. Por ahí tenemos unas, nos quedan unas, las últimas unidades, así que aproveche para brindar en esta Navidad. Pero quiero decirles cómo tener acceso al mejor vino sin tener que pagar todo eso. Muchos ricos son orgullosos de poder comprarse una botella de esas y de brindar, ¿sí? Recuerdo que fuimos hace algunos años en donde se produce vino. Estuvimos allí, por allí, no recuerdo por qué lado fue, que acá en Colombia, y tienen una vid. Fuimos por allá y vimos cómo cultivan la uva, y nos bajaron por allá como a un sótano donde estaban los barriles, las cavas de vino. Y también estaba el especialista ahí que nos daba a probar, y decían: prueben, sientan el olor, el sabor, como el sabor de la tierra de este lugar especial. Y entonces ellos tratan de guiarle para que uno pueda descubrir el sabor exquisito del vino, de frutas, de la tierra, de algo especial, del lugar donde se cultiva. Pues el vino del Líbano tiene un exquisito sabor y un aroma especial. Entonces, muy famoso, y ya vamos a ver cómo el propósito de Dios es que su pueblo, que nosotros tengamos todo lo que significa, que seamos todo lo que significa eso. Ya vamos a verlo. Pero en Juan capítulo 2, el versículo 10, dice: un anfitrión siempre sirve el mejor vino primero, le dijo. Y una vez que todos han bebido bastante, comienza a ofrecer el vino más barato. Pero tú has guardado el mejor vino hasta ahora. Ahora, ¿en qué contexto nos encontramos? Nos encontramos
en que Jesús es invitado a las bodas de Caná de Galilea, ¿sí? Y allí, en estas bodas, estaba el Señor y se les acabó el vino. Se les acabó. Eso era una vergüenza con los invitados, con la familia, que se les acabara el vino. Estaban preocupados por esa pena pública. Así que María, la madre del Señor Jesús, va y habla con él. Y bueno, el Señor le dice que todavía no ha llegado su hora, pero de todas maneras el Señor hace un milagro. Y ustedes conocen que Él manda llenar unas tinajas de piedra, de agua, y luego transforma esa agua en vino, ¿cierto? Y dice que del mejor vino. Por eso aquí cuando mandan a que se pruebe al especialista, ¿sí? Para que pruebe el vino, él dice, un anfitrión siempre sirve el mejor vino primero. Sí, o sea, la gente cuando está bien en sus cabales, prueba el vino, ¡qué delicia! Pero ya cuando muchos ya se van entonando un poco, entonces sirven el otro vino que no es de tanta calidad, pero igual ya la gente lo sigue tomando. Entonces, dice, luego comienza a ofrecer el vino más barato, pero tú has guardado el mejor vino hasta ahora. ¿Qué nos enseña esto? ¿Qué representa el vino? ¿Sí? Ahora, el Señor Jesús acá transformó el agua en vino, y del mejor vino. Y si estamos hablando que una botella del vino, de los mejores vinos del mundo, que es del Líbano, puede valer casi 40 millones de pesos, entonces, ¿qué fue lo que el Señor hizo en aquel lugar? Una provisión poderosa, porque lo que el Señor nos da es maravilloso, es grandioso, es glorioso, amén. Pero más que el estatus que pueda ofrecer el vino que tomas, ¿cierto? Porque eso también es cuestión de estatus. Muchos esta Navidad están brindando con el vino de 12,000 y de 15,000 la botella, ¿cierto? Cuestión de estatus, pero otros dicen, no, a mí me gusta el vino baratico porque ese era que yo tomaba cuando niño, era dulce, ¿cierto? Pero otros están brindando con vinos súper costosos, con vinos de gran calidad. Es una cuestión de estatus, pero también de el paladar exquisito, ¿no? Del que sabe disfrutar y encontrar esos sabores que tal vez alguien pasa por alto, ¿sí? Y lo que hace el Señor, entonces, que no nos falte Jesús en nuestra fiesta, amén, en nuestra vida, que no nos falte el Señor. Debemos invitarlo a nuestra fiesta, debemos invitarlo a nuestra vida, a nuestro hogar. Invita a Jesús a tu trabajo, a tu negocio. Invita al Señor en todo lo que haces, que Él esté presente, porque entonces cuando se acabe el vino y lo que se espera es una vergüenza pública, ahí está el Señor. Ahí está el Señor para guardarte la espalda y para que tú quedes bien. Amén. Porque Él dice, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en secreto te ¿qué? Recompensará en público. ¿Cuántos alaban al Señor? ¿Por qué? Porque oramos, porque confiamos en el Señor, porque lo hemos invitado a nuestros hogares, a nuestras familias, y entonces el Señor siempre estará con nosotros, bendiciéndonos, dándonos su gracia, su provisión. Pero el vino tiene un significado en la Biblia. El vino representa alegría y abundancia, ¿sí? Por eso en algunas partes de la Biblia dice, dejen el vino para los que están amargados, para los que están sufriendo y tienen dolor. Entonces en el Antiguo Testamento también la gente tomaba el vino, y el vino representa abundancia porque era la bebida natural, ¿cierto? Hoy, no sé, acá según el contexto unos toman guarapo, otros toman limonada, otros toman gaseosa, otros lugares toman cerveza, y es como la bebida que puede acompañar al almuerzo, no sé, o toman para la sed.
¿cierto? Otros toman gaseosa, pero para el pueblo judío, para el pueblo bíblico, el pueblo de Israel y en aquellas naciones, la bebida era el jugo de la uva. Y pues recién es dulcecito, pero luego se va fermentando. Y entonces echaban ese vino en unos cueros que se llaman odres, ¿cierto? En los cueros nuevos, y en la medida que el vino se iba fermentando, iba estirando el cuero, ¿cierto? Se iba fermentando el vino. Por eso dice el Señor que hay que echar el vino nuevo en odres nuevos para que se conserve lo uno y lo otro, el vino y también los odres, ¿cierto? Porque si se echa el vino nuevo en odres viejos que ya están estirados, pues se revientan y se desperdicia el vino y también los odres. Todo eso tiene una gran explicación, significado espiritual, pero bueno, sigo con el tema de hoy. Entonces el vino representa la alegría y la abundancia. Y esa era la bebida del pueblo de Israel. Entonces cultivaban la uva y ese era. Entonces el pan en un recipiente lleno de vino y lo tomaban, ¿sí? Hoy nosotros pues puede ser una copita y ya este vino está fermentado, ¿cierto? Y tomamos la copita y podemos brindar. Bueno, algunos no toman ni siquiera la copita y es muy respetable porque algunos creen que no se debe tomar vino, ¿sí? Muchos creyentes nos tomamos la copita. Yo me puedo tomar una copita en un brindis. Algunos no la toman porque su debilidad fue el alcoholismo y dicen, no, mejor ni siquiera una copita para que no tenga la tentación. Pero el vino representa entonces alegría, abundancia. Cuando había abundancia de vino, el pueblo estaba contento. Buen cultivo de la vid, muchas uvas para sacar el vino, ¿cierto? Para sacar el jugo de uva, mucho trigo, abundancia, y habla del mosto, abundancia. Y representa también el vino la abundancia de la provisión del Señor, pero también representa al Espíritu Santo. Representa también, recuerde cuando tomamos la cena del Señor, que el vino representa la sangre de Cristo Jesús. Este vino representa mi sangre, ¿cierto? Pero el vino también representa al Espíritu Santo, es el que llena y transforma a los creyentes. Por ejemplo, en el día de Pentecostés, cuando estaban orando y vino el Espíritu Santo, que el comportamiento de ellos fue tal que la gente dijo, están borrachos, ¿sí se acuerdan? Están borrachos. Que Pedro luego se levanta y predica y les dice, no, esta no es hora para uno estar borracho, ¿sí? Sino que lo que sucede es que ha venido el Espíritu Santo. Entonces el Espíritu Santo representa el vino. ¿Por qué? Porque cuando una persona también está bajo el efecto del vino, se desinhibe, ¿cierto? Hay un paralelo, hay una comparación que se puede hacer. Una persona se desinhibe. ¿Cuántos tienen miedo de ir a declarársele a la mujer de sus sueños si se toman unos vinos y ahí sí se sienten fuertes y van y le dicen todo lo que está en su corazón? ¿Cierto? Otros sienten miedo ante ciertas cosas y se vuelven valientes cuando toman el vino, ¿sí? Entonces, de alguna manera, el vino hace olvidar, pero es algo pasajero. Mientras que cuando el Espíritu Santo viene sobre una persona, la persona se va a sentir fuerte, la persona va a sentir gozo. Y la Biblia dice que el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Amén. Un creyente va a experimentar lo glorioso que es ser lleno del Espíritu Santo. Entonces nos desinhibimos. Entonces, si teníamos miedo de emprender, si teníamos miedo de la vida, vamos a sentir seguridad, vamos a sentir todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Amén. Por eso es que la Biblia dice, no se embriaguen con vino, sino sean llenos del Espíritu Santo. Ahora sí, denle ese aplauso fuerte al Señor. Entonces el vino representa al Espíritu Santo. No nos embriaguemos con vino, claro. No vamos a tomar vino
el vino en la antigüedad se tomaba como normalmente la bebida que uno puede tomar. Igual hoy una persona puede tomar alguna bebida en su medida correcta y no hay problema, ¿cierto? Pero nosotros debemos, por eso dice la Biblia, no nos embriaguemos con vino. No, no se vaya a emborrachar esta Navidad, por favor. Ni en el año nuevo, ni en el año que viene, no. Puede brindar, pero que disfrute el vino sin ir a emborracharse. Entonces, también un brindis, como el título del mensaje es el brindis del cristiano. Ustedes escucharon el brindis del bohemio. Hay unos poemas así por allá de que estaba un grupo de borrachos departiendo de fin de año y estaban brindando y empezaron a brindar en medio del humo del cigarrillo y en medio de las risas, de los chistes y ya entonados los borrachos, los bohemios. Y entonces todos empezaron a brindar, brindaban por las mujeres, brindaban por todo lo que se les venía a la cabeza, hasta que llegó el brindis de Arturo, el bohemio puro, que brindó por la mamá. Que uno de los párrafos es: brindo por la mujer, pero por la que me brindó su embelezo, me envolvió en sus besos, por la mujer que me meció en la cuna y que me dejó caer. No, esa última parte es mía. Pero él brinda, y dice que es el brindis del bohemio, y brinda por la mamá y todos quedan callados. ¿Sí? Pero hoy les quiero decir que no es el brindis del bohemio, sino el brindis del cristiano. Y el brindis es un gesto simbólico en el que se levanta una copa con bebida para honrar a alguien o algo y se pronuncian palabras de agradecimiento y de buenos deseos. Entonces, si estamos hablando que el vino representa al Espíritu Santo, que seamos llenos del Espíritu Santo, que brindemos esta Navidad con la presencia del Señor. Ya finalizando este año y esperando el año que viene, que brindemos, pero como el creyente. Amén. Bueno, y si todo esto es tan bueno, ¿por qué entonces, cuál es la razón de la ausencia de bendiciones, de tantas bendiciones? Que dice el versículo que leímos, que Dios quiere que su pueblo sea fragante como los vinos del Líbano. Está hablando, es una metáfora de que Dios quiere que su pueblo sea de belleza, de hermosura, de prosperidad, de abundancia, de bendición. Entonces, ¿por qué muchos creyentes no lo disfrutan? No disfrutan esa belleza. Entonces vamos a ir al contexto del versículo que leímos al comienzo, que es Oseas capítulo 14. Y quiero explicar este capítulo. Es hermoso este capítulo, maravilloso. Oseas 14 dice: regresa, oh Israel, al Señor tu Dios. Y quiero decirles que esta bendición no es solo para Israel, es una bendición para Israel, pero esta bendición es una bendición para la iglesia, para el pueblo de Dios. Amén. Hay bendiciones, yo creo, hay diferentes posiciones desde la teología cristiana, y hay una posición teológica que dice que el Israel espiritual somos nosotros. Yo personalmente creo que Dios tiene un propósito y un plan con Israel y una forma como ha obrado a través de Israel, pero que Dios también tiene una forma como obra a través de la iglesia. Entonces, creo también que esta bendición es para la iglesia del Señor. Y el Señor dice: regresa a tu Dios, porque tus pecados te hicieron caer. Entonces, aquí hay un principio importante. El pecado es el que impide que una persona pueda disfrutar todo lo bello que Dios tiene para esa persona. Porque la Biblia dice que el ladrón vino para hurtar, para matar y para destruir. ¿Quién es ese ladrón? Satanás, ¿cierto? Entonces, ¿qué vino? Hurtar, para matar, para destruir. Él está robando la plenitud de la vida de las personas
con los vicios, con las enfermedades, con muchas situaciones que tienen sufriendo al ser humano. Pero Jesús mismo dijo: yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Entonces, esa vida, Dios quiere una vida abundante. Amén. Dios quiere una vida abundante. No significa que entonces no tenemos problemas y todo, o sea, sale como pensamos. Pero sí significa que aun cuando tengamos momentos difíciles y situaciones difíciles, el Espíritu Santo estará con nosotros. Así como, por ejemplo, volviendo a la metáfora del vino, el que se embriaga en el momento puede olvidarse de sus penas, ¿cierto? Y disfrutar el momento. El que tiene el Espíritu Santo puede disfrutar de la vida así pase por situaciones difíciles, puede tener paz, puede tener esperanza y puede tener tranquilidad. Amén. Por eso cuando Pablo ora y le dice: Señor, que me quites este aguijón, y el Señor le dice: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Eso lo que quiere decir es que el Señor, cuando no quita algo por lo que estamos orando, que lo quite, nos va a dar la gracia y el poder para pasar a través de eso con fortaleza, con gozo, con alegría. Y después Pablo dice: por eso yo me glorío en mis debilidades, en mis situaciones difíciles, en mis luchas, porque entonces el poder de Dios es fuerte en mí. Amén. Amén. Pero el pecado ha impedido que muchas personas disfruten la vida. Mucha gente tiene placer, pero no tiene paz interior. Apenas termina el placer tal vez de la bebida o el placer de la promiscuidad sexual, apenas termina el placer de algún momento de departir con la gente y luego se encuentra solo, se siente mal, vacío. Cuando termina la resaca, la borrachera, ¿cierto? Se siente vacío, se siente mal y quiere volver de nuevo. O cuando la persona termina alguna cosa que le brinda placer, las drogas, alguna adicción, luego se siente vacío. ¿Por qué? Porque el Señor nos da paz interior y nos da plenitud, mientras que las cosas de esta vida pueden dar un placer que es pasajero y que realmente no llena la necesidad del ser humano. Nosotros lo que necesitamos es al Espíritu Santo. Amén. Necesitamos el vino del Señor. Entonces el pecado hizo caer a Israel. El pecado lo hizo caer. Y toda la tristeza y todas aquellas cosas que vinieron sobre Israel en la antigüedad, sobre Jerusalén, sobre Judá, la causa fue el pecado. Gracias a Dios hay solución para ello. Cristo vino para que tengamos el poder al recibir a Jesús y al caminar con Jesús todos nuestros días, al llevar una vida de oración, meditar su palabra y caminar con Jesús. Él nos da el poder para vencer el pecado. ¿Cuántos lo creen? ¿Cuántos lo han experimentado? Nos da poder para vencer el pecado. Entonces podemos vencer las tentaciones, podemos vencer lo que nos quiere llevar a abrirle una puerta al maligno para que nos haga daño. Nosotros podemos vencer. Por eso en la oración el Señor Jesús nos enseñó a orar: líbranos del mal. ¿Sí? No permitas que cedamos a la tentación. Entonces ahí oramos para que el Señor nos guarde de ceder a las tentaciones. Por ejemplo, a la tentación de agarrarnos a pelear con alguien en la calle, con palabras, o no puede ser que no sea puños, pero a maldecir o dar mal testimonio, uno como creyente, que alguien nos provocó terriblemente porque cometió alguna imprudencia contra nosotros mientras se conducía. Eso es una tentación, la tentación de la ira, del enojo, de maldecir, de pelear. Puede ser que no sea en la calle, la tentación en la casa de pelear con la esposa, con el esposo, con los hijos. La tentación está todos los días. Pero obviamente hay algunas que son todavía más terribles porque pueden causar tal vez cosas más graves,
¿cierto? Y el Señor nos enseñó a que oráramos para que seamos guardados y para que seamos protegidos. Entonces, dice el Señor, regresa, le dice a su pueblo, tus pecados te hicieron caer. El verso 2 dice, presenta tus confesiones y vuélvete al Señor. Y vuélvete al Señor. Presenta tus confesiones. Entonces, por eso es que a través de la oración, cuando nos congregamos, cuando venimos a la iglesia, cuando tenemos nuestro tiempo devocional, ese tiempo con el Señor, entonces nosotros nos congregamos, tenemos ese tiempo con Dios, allí oramos y podemos presentar nuestras confesiones. Amén. Señor, perdóname. Yo perdono. Allá el Espíritu Santo empieza a traer a nuestra mente y le decimos, Señor, trae mi mente. ¿A quién debo perdonar, Señor? Ay, sí, me ofendí con fulano, Señor, yo perdono, yo bendigo a esa persona. Señor, yo te pido perdón, yo hago mis confesiones. Por eso en la oración del Padre Nuestro también está incluido, perdona nuestros pecados, como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Amén. Porque estamos expuestos todos los días, de alguna manera, a pecar, a ofender al Señor. De esa manera nos mantenemos santos porque llevamos una vida de oración y porque recibimos el poder para vencer. Entonces, pero mira, Dios le dice aquí que Israel presente sus confesiones y que se vuelva al Señor y que diga, perdona todos nuestros pecados, recíbenos con bondad para que podamos ofrecerte nuestras alabanzas. Entonces, eso es lo que quiere el Señor, un corazón humilde. Amén. Porque hay mucha gente rebelde con Dios. Allá afuera hay mucha gente y aún también en la iglesia hay raíces de rebeldía en algunas personas. Y la raíz de rebeldía es, no, Dios es injusto conmigo. ¿Por qué me pasa esto? Bueno, y hay muchas cosas acá, pero aquí la actitud correcta es una actitud de humildad. Perdona nuestros pecados, recíbenos con bondad, Señor, para que podamos ofrecerte nuestras alabanzas. Es una actitud de humildad delante del Señor. Amén. No es la actitud de que no, yo soy tan bueno que yo soy una calidad de persona y yo no necesito pedirle perdón a Dios ni necesito estar orando en una iglesia. Hay gente que dice eso. Eso es una actitud totalmente soberbia, ¿sí? Pero por eso Jesús dijo, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Es el que reconoce esa necesidad espiritual. Necesito a Dios, necesito congregarme, necesito una familia espiritual, necesito orar mi tiempo devocional, necesito la palabra, yo necesito al Señor. Esa es la actitud de una persona humilde, amén. Y esa es la persona que termina siendo fragante como los vinos del Líbano, con la gloria y la presencia de Dios en su vida. Entonces dice el verso 3, Asiria no puede salvarnos. ¿Por qué habla de Asiria? Porque en ese tiempo el imperio que estaba atemorizando a Israel y a Judá era el imperio asirio. Eran los que tenían el poder político, militar. Entonces, Israel se aparta de Dios, Judá también empieza a hacerlo, y entonces los asirios empiezan a ganar terreno de tal manera que los asirios empezaron a conquistar algunas ciudades de Israel, hasta que al final conquistaron a Samaria, la capital del reino del norte, la capital de Israel. Y luego empezaron a conquistar a Judá, sí, también empezaron a llevarse a muchos cautivos. Y algunos reyes de Israel incluso confiaron, estos son los que tienen el poder, estos nos pueden ayudar. Pero cuando intentaron hacer alianza con los reyes asirios, les fue peor, mal, ¿sí? Hasta que los mismos reyes asirios vieron la debilidad y llegaron a Israel, destruyeron la ciudad, la capital de Israel, Samaria, llevaron cautivos a los israelitas a Asiria, los llevaron cautivos. Entonces, lo que dice Dios aquí es
que ellos deben confesar y decir: Asiria no puede salvarnos. Porque a veces uno pone la confianza en lo que tiene el poder, en lo que es fuerte, en lo que decimos, eso nos puede ayudar. Y sigue diciendo el versículo: ni nuestros caballos de guerra. Nunca más diremos a los ídolos que hemos hecho: ustedes son nuestros dioses. Solamente en ti los huérfanos encuentran misericordia. Entonces hoy ya no está Asiria. Asiria simboliza hoy, y los caballos de guerra simbolizan para nosotros hoy todo aquello en lo que somos tentados a poner nuestra confianza, a hacer un ídolo de eso, ¿sí? Y podemos ser tentados a poner nuestra confianza en el tío rico, ¿cierto? Uno puede ser tentado a poner la confianza en el jefe rico. Este jefe me va a ayudar. Mi tío, mi primo, no sé, fulano que tiene plata, de alguna manera me va a ayudar, me va a dar un buen regalo. Bueno, alguna vez tal vez me va a regalar una camioneta. Fulano de tal que está bien económicamente nos puede ayudar. Ese es el Asiria. Esos son los caballos de guerra en los cuales uno puede llegar a poner la confianza. O en el dinero, sencillamente. O en el trabajo. Es que este trabajo, y primero está este trabajo, y entonces de esa manera primero el trabajo, y no hay tiempo para Dios, no hay tiempo para congregarse, no hay tiempo para orar, porque el trabajo se está llevando todo el tiempo. Ese es una Asiria, ese es un caballo de guerra que le está quitando el primer lugar al Señor. Entonces, por eso dice: nunca más diremos a los ídolos que hemos hecho: ustedes son nuestros dioses. Porque nosotros nos podemos hacer ídolos. La tentación de Israel en ese tiempo también era los dioses ajenos, los ídolos, iban a adorarlos. Algunos reyes dijeron: los dioses de Asiria les ayudan, entonces eso nos van a ayudar también a nosotros. Y un creyente puede decir: no, yo lo que necesito es tener plata, yo lo que necesito es esto, aquello, lo otro, y se convierten en ídolos, lo que nos quita el lugar para el Señor, ¿sí? Entonces aquí el principio es: no más a los ídolos, primero Dios, como la palabra que Dios nos dio este año que estamos terminando. Primero Dios y todo estará bien. Amén. ¿Cuántos alaban a Dios? Todo estará bien. Busquen primeramente el reino de Dios y su justicia. No busquemos ídolos, por favor, dice el Señor. No. Versículo 4, el Señor dice: entonces yo los sanaré de su falta de fe. Ese es un milagro glorioso. ¿Sabes por qué? Porque si nosotros hemos venido a Cristo, dice: por gracia sois salvos por medio de la fe, y eso no es de nosotros, es un don de Dios. Por la misericordia de Dios somos cristianos, somos creyentes. No es que nosotros éramos tan buenos que ahora somos cristianos porque es que somos tan buenos, no. Es porque el Espíritu de Dios obró en nuestro corazón para que viniéramos a la iglesia, para que nos convirtiéramos, para que confesáramos nuestros pecados. Dios puso personas que nos hablaron el evangelio. Dios puso personas que oraron por nosotros, y el Señor hizo esa obra en nosotros, y hoy estamos aquí por la obra del Espíritu Santo. Amén. Él es el que sana. Dice: entonces yo los sanaré de su falta de fe. Alabado sea Dios. Mi amor no tendrá límites, porque mi enojo habrá desaparecido para siempre. Por eso dice el apóstol Pablo allá en 1 Tesalonicenses que los hijos de Dios, los creyentes, no estamos puestos para ira, sino para alcanzar misericordia. ¿Cuántos se alegran por eso? ¿Sí? Los hijos de Dios no estamos puestos para ira, sino para alcanzar misericordia. Si nosotros somos obedientes y amamos al Señor, todo estará bien. Amén. El problema está cuando uno se aparta. El problema está cuando uno se hace ídolos.
Ahí está la situación. Entonces el Señor dice que lo sanaré. Versículo 5, seré para ti, pon tu nombre ahí, pon tu nombre. Seré para ti, David, como un refrescante rocío del cielo. Floreceré como el lirio. Hundiré mis raíces profundamente en la tierra. Mira, entonces está hablando de belleza. Florecer como el lirio habla de belleza. Dios quiere poner su belleza sobre ti. ¿Cuántos quieren la belleza de Jesús? Dice la palabra que somos olor fragante de Cristo. La belleza, como los lirios, belleza. Cuando dice hundirá sus raíces profundamente en la tierra, habla de que Dios quiere restaurar nuestra fuerza. Así como el cedro en el Líbano hunde sus raíces, crece hasta 40 metros el cedro en el Líbano, alto. Y vienen los vientos, pero está fuerte. Dice también en los salmos como las palmeras. ¿Han visto en los huracanes cómo esos huracanes arrastran con casas, con carros? Y han visto cómo las palmeras se doblan hasta llegar al piso, pero no se parten, no se arrancan. Raíces fuertes. Entonces, ¿qué quiere restaurar el Señor? Nuestra fuerza. Hundirá sus raíces profundamente en la tierra como los cedros del Líbano. Restaurar nuestra fuerza, que no seamos débiles, cierto, llevados por aquí para allá, cualquier viento de doctrina. Somos fuertes. Dios nos puso en la iglesia como baluartes, como columnas. Amén. Bendición. No viene un temor y me arrastra y me tumba y ya estoy acabado. No, somos fuertes en el Señor. Tenemos la paz de Dios, tenemos la fuerza de Dios. No importa lo que venga, a los que aman a Dios todo les ayuda para bien. Alabado sea su nombre. Vienen situaciones difíciles, a veces vienen situaciones que no estaban programadas en nuestra agenda, cosas imprevistos que nos quitan tiempo, que nos estresan. A veces vienen cosas, cierto, nunca nos las esperábamos, pero Dios tiene un propósito a través de eso. Amén. El Señor está con nosotros y sigue diciendo, sus ramas, verso 6, se extenderán como hermosos olivos. Nos habla de influencia, de influencia. Entonces vamos hablando de que Dios quiere que tengamos belleza como los lirios, ¿cierto? Que tengamos fuerza como los cedros del Líbano, allá donde se cultivan esas uvas, donde se hace el mejor vino, ¿sí? Y que tengamos influencia, ramas extendidas como hermosos olivos. Influencia. Que bajo tu sombra haya bendición. Que si tú eres un papá, eres ese padre que extiende sus ramas como el olivo y le da sombra a su esposa, a sus hijos. Ellos están bajo tu sombra. Eres un hombre de hogar, de bendición. Eres un padre ejemplar. Eres un esposo de bendición para tu familia. Extiendes tus ramas como los hermosos olivos. Eres una madre también de bendición para tus hijos, porque extiendes, y ahí tú, bajo la cobertura tuya, mamá, crecen tus hijos en bendición, guiados a amar y a servir al Señor. Amén. A la bendición. Eso es. Si eres jefe y dueño de empresa, de negocio, tú extiendes tus ramas y bajo tu cobertura hay gente que tiene empleo, hay gente que tiene bendición, porque en tu empresa Dios te ha bendecido para bendecir a otras personas, para que otras personas puedan tener el pan y la bendición. Como las ramas de olivo te extiendes. Amén. En la iglesia eres una persona de influencia, que enseñas la palabra, que bendices a otros, que oras por otros. Eres de influencia en la iglesia, que ganas a otras personas, que disipulas, que oras por otros. ¿Cuántos quieren ser esos olivos que extienden sus ramas? Amén. Sus ramas de olivos fragantes como los cedros del Líbano. Los cedros del Líbano son fragantes. Y estuve leyendo y resulta que los cedros del Líbano
tienen unos aceites especiales que produce el árbol y una resina. Y con el calor del sol, eso da un olor fragante. ¿Cuántos han ido al campo y han experimentado el olor fragante del campo? No sé, el caballero de la noche que llaman, el mirto, no sé, hay algunos árboles, hay algunas flores, un olor especial. Y usted, qué fragancia del campo, de la naturaleza. Entonces dice el Señor que quiere que su pueblo sea como los cedros del Líbano, fragante. Entonces cuando sale el sol y calienta la resina del árbol del cedro, entonces empieza a fluir ese aroma delicioso, fragante. Cuando salga el sol, tal vez, no sé, la dificultad, que en lugar de que haya un olor feo, haya un olor fragante, porque alabamos al Señor, porque tenemos fe. Amén. Eso quiere el Señor para nosotros. Y dice: mi pueblo, versículo 7, mi pueblo vivirá otra vez bajo mi sombra, como dice el Salmo 91. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Amén. Diré yo al Señor: esperanza mía, castillo mío. Qué bendición es habitar bajo la sombra de Dios. No importa si viene la enfermedad, no importa si viene el problema al hogar, a los hijos, pero yo estoy bajo la sombra del Omnipotente. Alabado sea Dios. Amén. Dios me va a ayudar. Dios me va a ayudar en mi economía. Dios me va a ayudar en mi casa, en mi hogar, con mis hijos. Dios me va a ayudar en mi relación de pareja. Dios me va a ayudar. Él no me dejará solo, porque yo soy un creyente que oro, que confío, que busco la presencia de Dios. Alabado sea el Señor. Mi pueblo vivirá otra vez bajo mi sombra. Crecerán como el grano, florecerán como la vid. Usted ve los cultivos de trigo, abundancia de grano, abundancia. Está hablando el Señor de abundancia. ¿Sabes que si habla de Israel, nosotros tenemos la bendición de Abraham? Somos hijos de Abraham por la fe, porque Abraham creyó a Dios y se le llama el padre de la fe. Y todos los creyentes somos hijos de Abraham por la fe. Y Dios le dijo a Abraham: te bendeciré con abundancia, te multiplicaré. Esa bendición es para nosotros que somos hijos de Abraham. ¿Cuántos la reciben? Amén. Como la vid, serán tan fragantes como los vinos del Líbano. Verso 8. Oh Israel, oh iglesia, ponga su nombre ahí. Mantente lejos de los ídolos. No pongas tu confianza en el dinero. No pongas tu confianza en tu trabajo. El trabajo se puede ir si tú le das el primer lugar a Dios, y Dios te puede dar un mejor trabajo. Amén. No pongas tu confianza en un ser humano, tal vez porque tiene dinero. A veces esos son los más tacaños. Yo lo experimenté. Yo tenía un tío rico, falleció hace poco, ahorita por la pandemia del COVID, se murió. Un tío en segundo grado. Y entonces hubo un momento en que yo tenía una visión y él tenía una empresa en Bogotá con mucho dinero y muchísimos empleados. Yo les he contado. Y yo pensé: este es el que me va a bendecir, Dios me va a bendecir. Mentiras, hermano. Mentiras. No pongamos la fe en las personas que a veces resultan ser los más tacaños. Ponga su fe en el Señor, que es el más generoso que todos. Alabado sea Dios. Alabado sea el Señor. Y me llevé una experiencia tremenda y el Señor me dijo: hijo, confía en mí. Mantente lejos de los ídolos. Verso 8. Oh Israel, mantente lejos de los ídolos. Que tu trabajo no te quite el tiempo para Dios. Que el dinero no le quite el lugar a Dios. Nadie, ni tu hijo, le quite el lugar a Dios. Tanto amamos a nuestros hijos, pero no les des el primer lugar. Dios tiene el primer lugar.
Amén, porque Él fue el que te dio tus hijos. Es Él. ¿Por qué vamos a poner a los hijos en primer lugar? Dale el primer lugar al Señor. Yo soy, dice el Señor, la segunda, el mismo versículo 8 dice, yo soy el que contesta tus oraciones y te cuida. ¿Sabe que hay mucha gente que fueron librados en alguna situación especial que tenían y luego dicen, ay, gracias a la imagen del divino niño, gracias a no sé qué, a Buda, gracias al barrigón, no sé, y no le dan la gloria a Dios? Dios es el que nos cuida y nos protege. Amén. Yo soy el que contesta tus oraciones y te cuida, dice el Señor. Soy como un árbol que siempre está verde. Los ídolos eran hechos de árboles que ya la madera se seca y hacen un ídolo de madera y lo adoraban. Y el Señor le dice a Israel, pero yo no soy como esos pedazos de madera o de yeso o esos ídolos que adoras. Yo soy como árbol verde, dice el Señor, siempre está verde. Todo tu fruto proviene de mí. Todas tus bendiciones vienen del Señor. Amén. Versículo 9, que los sabios entiendan. ¿Cuántos son sabios para entender lo que estoy diciendo hoy? Que los sabios entiendan estas cosas. Que los que tienen discernimiento escuchen con atención. Los caminos del Señor son rectos y verdaderos, y los justos viven al andar en ellos. ¿Cuántos viven al caminar con Dios? Pero en esos mismos caminos los pecadores tropiezan y caen. Qué tremendo que la misma Biblia, la misma promesas y la misma palabra de Dios, que es una delicia para nosotros, los hijos de Dios, amamos la palabra del Señor, amamos la iglesia, amamos al Señor, amamos todas las cosas de Dios. Para nosotros que amamos a Dios, para muchos es tropiezo. ¿Sí? Entonces muchos odian la Biblia. Ese libro, eso es un cuento de gente antigua, eso ya no es para hoy. Muchos dicen la Biblia no debería existir, es un libro que no es moderno. Y cuando ponen en primer lugar los ricos del mundo, Bill Gates y otros, ¿cuáles son los libros que más leen? Nunca está la Biblia ahí, nunca está. Los libros que más leen son otros libros, la Biblia no aparece ahí. ¿De qué les sirve su riqueza, su ídolo? El dinero. Tienen ídolos. Entonces los pecadores tropiezan ahí porque no la entienden la palabra, no entienden la palabra de Dios, caen, tropiezan. Pero los justos encontramos vida, encontramos salvación, encontramos bendición, encontramos alegría. Por eso aplaudimos, por eso cantamos, por eso alabamos al Señor. Amén. Ahí está. ¿Quiénes son? Mira, les dejo ese versículo. Que los sabios entiendan estas cosas, que los que tienen discernimiento escuchen con atención. Los caminos del Señor son rectos y verdaderos, y los justos viven al andar en ellos. Pero en esos mismos caminos los pecadores tropiezan y caen. Mucha gente que habla horrible contra la iglesia, contra nosotros, odian la iglesia, odian la Biblia, o simplemente la ignoran. Si no hablan mal, dicen, no, eso no, como que no existe Dios para ellos, nada. Pero nosotros vamos a brindar con el vino del Espíritu Santo por la bendición de Dios para este 2024, amén. Por la bendición de Dios para nuestras casas, nuestros hogares, nuestros hijos, su empresa, su negocio, su trabajo, su ascenso, la bendición del Señor en nuestras vidas. Mira que Eva tropezó frente a la supuesta verdad de las cosas. Eva y Adán tropezaron. Dios les había dicho no coman de ese árbol, los puso a prueba el Señor. Pero viene el diablo y les dice, ay, Dios les está privando del fruto para que no sean tan poderosos y felices como Él. Lo que pasa es que Dios sabe que si ustedes comen de ese fruto van a ser como Él, felices y poderosos. Y Eva creyó, y Adán, y por eso vino el pecado. Entonces, ¿qué hace el enemigo para hacernos tropezar?
viene y dice, nos pone dudas, confusión, viene a traer confusión. Por eso necesitamos estar firmes. Muchos creyentes se apartan mucha gente después de estar en la iglesia años, y se apartan. ¿Y saben por qué se apartan? Porque hubo algo, una ofensa, algo no les gustó, algo no les pareció, no entendieron algo, encuentran tropiezo y se apartan. Pero los justos son perseverantes en el Señor. ¿Cuántos reciben esta palabra hoy? Amén. Dale ese aplauso fuerte al Señor. Póngase de pie, levante sus manos, adore al Señor. Hoy el Señor nos invita para que brindemos con el vino, con la fragancia del Espíritu Santo, para que nuestros deseos en el brindis sean los deseos de Dios, el vino sea el del Espíritu Santo, porque Dios quiere que seamos fragantes, porque Dios quiere que tengamos fuerza como los cedros del Líbano, belleza como los lirios, influencia como los olivos que extienden sus ramas. Dios quiere prosperarte, Dios quiere bendecirte, Dios quiere que tengas gozo y alegría en medio de las situaciones, de las pruebas de la vida. Oh, levanta tus manos y dile: mi Señor, te adoro y te bendigo. Gracias por tu palabra.